mi charla la voy a dividir en dos partes. La primera, cortita, ¿por qué el agua? Y la segunda, el curso de la vida como un río que fluye. Los grandes maestros del lenguaje del siglo pasado, Wittgenstein y Saussure, nos llevaron a la comprensión de que el lenguaje es carente de muchas cosas. Pero así que las personas que saben muchas lenguas emplean un vocablo en otra lengua que les permite decir lo que quieren y que no encuentran en la suya propia. Esto hace que los poetas y algunas otras personas utilicen el lenguaje simbólico, el metafórico, que es unir dos vocablos que amplían el significado del primero. Pues a esto nos vamos a dedicar hoy, a ampliar la vida espiritual y el vocablo agua para juntarlos y llegar a conclusiones. Todos los elementos de la naturaleza nos sirven, nos dan imágenes valiosas para el simbolismo espiritual. No hay más que pensar en el fuego, en ese crisol del fuego que purifica y de cuyas masas mortecinas pueden salir grandes llamas que avivan un corazón inerte. Algo parecido con el aire. Podemos ver el aire como el alma que viaja por los aires en busca de Dios. A Dios que viene la brisa, como vio Elías. Bueno, la tierra nos enfrenta a la realidad que permanece, a lo estable, a lo verdadero. Se pueden combinar. Imaginen ustedes el fuego y el agua. El fuego teme al agua porque acaba con él. Pues yo escojo el agua. Decía Tales de Mileto que es el elemento más importante del planeta, el agua. Porque para nosotros, habitantes del siglo XXI, lo vemos en la televisión, con las grandes inundaciones que acaban con las ciudades y con los campos, pero también con las grandes sequías que dejan tierras inermes y yertas, desiertas, porque no pueden producir ningún bien que permita la subsistencia. Haré una serie de observaciones iniciales que nos permiten agrupar las distintas formas que adopta el agua y pueden reducir a varias ideas. El agua prisionera o el agua libre. Pues el líquido tiene tendencia a bajar y si no se le pone una presa que lo impida, es libre. La segunda característica que distinguimos en el agua es la que viene de arriba y la que está abajo, la de la tierra, la que encontramos en la tierra. Y dentro de esta última, la subterránea, que tiene peor consideración que la de arriba, porque se piensa que es oscura y tenebrosa. La de arriba se piensa que es clara y que corre, mientras que la de abajo es pantanosa. Aparte de estas panciaciones, el agua lleva siempre una esperanza de vida. Incluso el mar, que se traga todas las que le llegan y que simboliza el gran útero del que todo sale y al que todo vuelve. Esta realidad acuática es capaz de mover nuestra imaginación. Fíjese cuando decimos un mar de recuerdos. En los países secos se convierte en una sé de física y también una sé de Dios. También genera ideas de vida. Hablamos del agua viva, la que hace cantar a los poetas. La que se encuentra prisionera, imaginamos el riesgo de morir, mientras que la fugacidad de su liquidez es imagen de la prodigalidad. El dinero fluye entre sus dedos. Decimos que la persona es pródiga cuando el dinero no la dura en la mano mucho tiempo. Podemos también ver su nacimiento como fuente cristalina o como punto de partida. Y la muerte como el fin. El agua ha sido siempre un elemento que ha facilitado la comunicación. Los encuentros en los pozos, cuando antes no había ni periódicos, ni redes sociales, ni televisión,
circulaban las noticias que las mujeres acarreaban a sus casas, haciendo de redes de comunicación. Nosotros los pozos también han sido lugares de amor, porque las muchachas iban a buscar el agua para sus familias y los jóvenes sabían que ellas se encontraban ahí. Al borde de sus rocales, ya lo he dicho, el viaje por los ríos ha sido también muy famosos. Esos pasos de una a otra orilla, como el barquero Caronte, ¿no?, que trasladaba las almas de los que habían muerto por la laguna Estigia hasta llegar al Hades. Molinos que se movían por la fuerza del agua. Recordemos a Don Quijote de la Mancha y la imaginación. Puentes destrozados por los enemigos. Las grandes masas de agua como los mares, que han dado paso a grandes historias de viajes. El agua también es símbolo de libertad, pues resulta imposible retenerla entre los dedos. Se aposenta en la tierra y la va moldeando, lo que legitima la fuerza de lo blando frente a lo duro. Sirve de metáfora para todo lo que fluye. De su riego depende que la vida crezca. No tiene dueño, con lo que se pasea por el mundo sin fronteras, tanto si es caño humilde como cascada poderosa. Decía Leonardo da Vinci que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. El agua, por esto, nos sugiere muchos pensamientos espirituales, ya que es la maestra del lenguaje fluido. Para terminar, unas observaciones. La palabra agua, en casi todas las lenguas, tiene la letra A, lo que demuestra que está al principio, en el origen. Hay vocablos llenos de agua, que son joyas para hablar del alma, como la fuente, el río o el mar, que se apoyan en la imaginación parlante, pues nos permiten definir algunos aspectos de nuestra alma, unas impresiones visuales, auditivas y vocales. Como dice Paul Fort, el verbo se hizo agua, la palabra se hizo agua, pero también el agua es un modelo de calma y de silencio. No tenemos más que pensar en las grandes lagunas durmientes. Hasta aquí la pequeña introducción que nos han permitido ver el mapa de las sugerencias que nos puede traer el agua. Podemos ser conscientes de ese agua que empuja la imaginación. Conduce a los secretos del ensoñador y del poeta que le hacen hablar. Aquí vamos a hacerla hablar hablando del curso de la vida. La vida puede entenderse como un largo camino que tiene un principio y un fin, pero que en el recorrido suceden toda clase de fenómenos que se pueden conectar simbólicamente con el agua. Vamos a hacer esto. Al principio, las aguas primordiales. Todas ellas pueden simbolizar a la Gran Madre, que en todas las épocas y culturas ha aparecido conectada con el nacimiento. Esta diosa, que ha sido la entidad religiosa y psicológica más universal de todas. Es el útero universal, del que nacen todos los seres creados. Pero el Padre Cielo también representa la fecundidad de la lluvia que cae sobre la tierra. Masculino el cielo y femenino la tierra se unen mediante el agua. Nos recuerda también el agua esa leche inicial y el útero originario. Para Paul Claudel, fijaros que esto es muy bonito, el río es la leche que succiona al mar, de forma que el agua es para el inconsciente un principio nutritivo, cuyas ideas pasan del microcosmos al macrocosmos. Pero no solo al principio, sino también aparece el agua al final, conectada con la muerte, pues el agua fluye constantemente, va perdiendo altura, como va perdiendo vigor la persona que se hace mayor, y termina en un final horizontal. Mis palabras van a tratar de acompañar ese curso de la vida en el que nos movemos y que nos llevan lejos de nuestro nacimiento. El agua, agrupando sus imágenes y, lo que es más importante, disolviendo su sustancia, ayuda a la imaginación a hacer un trabajo de simbolismo espiritual.
¿Cómo se representan esas aguas primordiales? Pues muchas veces por medio de una mujer y una especie de barco cuna. Pues la vida es un viaje que se puede imaginar en un barco, como hacen todas las leyendas de los barcos fantasmas o de las naves que nos pasan a la otra orilla. El ejemplo más claro, el nacimiento acuático, lo tenemos en Venus, que nace de la espuma del mar, hija de Urano y de la Tierra, una criatura seductora y de gran belleza, que aparece sobre una concha. No sé si tienen ustedes en mente el cuadro de Botticelli, ese cuadro fantástico que la representa, seductora, maravillosa, esperanzadora, pero Venus tiene que luchar contra las Erinias, hijas del mismo padre y madre, que la representan como la venganza divina, porque la vida, no se olviden ustedes, siempre se verá amenazada. Este aspecto positivo y negativo del agua primordial está muy bien representado en los dos relatos de la creación del Génesis. En Génesis 1, el redactor nos describe un caos acuático del origen del mundo. Un caos acuático oscuro y tenebroso, en el que no hay gobierno y donde amenaza el abismo. Dice el texto, la tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Ese abismo, que en el antiguo Israel eran las fuerzas donde habitaba el demonio, que se ocultaba bajo el mar. El segundo relato del Génesis es todo contrario. Lo escribe un hombre que viviría cerca del desierto y que narra la experiencia, la realidad de su tierra, un suelo yermo en el que no crece ninguna semilla. Y achaca esa responsabilidad a Dios, pues dice, no había hecho llover sobre la tierra. Los seres humanos nos damos cuenta de que es en nuestro nacimiento y el nacimiento de las cosas vienen mezclados con agua, de alguna manera. Los dioses alfareros primitivos, que hacían monigotes de barro entre el agua y la tierra. Y también el líquido amniótico en el que nuestra madre nos lleva 9 meses antes de dar a la luz. Esas imágenes intrauterinas equivalen a la madre mar, una época en la que muchos seres humanos sueñan por volver. Pero por otro lado, el agua derramada, que da lugar al nacimiento, equivale a una fuente gozosa que surge llena de esperanzas, pues la liberación del agua en principio es positiva. Pero en toda esa vida humana hay momentos en los que sentimos ahogados por las preocupaciones, las enfermedades o la muerte. Es el símbolo del caos acuático, un río desbordado de emociones que acaba con todo. La otra cara es la de la aridez, que es peor, pues los seres humanos añoran una presencia que no aparece, que no se anuncia y que acaba por no esperarse. Y la moraleja de estos relatos es que tanto el agua física como la espiritual se convierte en un elemento que puede ser gozoso porque da lugar a la vida, pero también amenazado. San Juan de la Cruz escribe desde la cárcel, presa por sus compañeros de orden, y emplea para hablar de su situación los mismos símbolos que los dos relatos de la creación que hemos visitado. Por un lado, la noche oscura de la celda y del alma, la lejanía de Dios y de los hombres, pero por otro, escucha el rumor de una fuente. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche. Una fuente que no puede ver, pero que no duda de su existencia y que coloca en Dios mismo. Esta presencia presente, aunque invisible, le produce paz y compañía. Otras personas, incluso místicos, vagan por el mundo buscando ese agua que les permite saciar su ser espiritual y no la encuentran. Viven en un desierto inanimado en el que no aparece ningún oasis. A muchos místicos les vemos empleando la imagen de un cubo que baja al pozo en búsqueda de agua y que vuelve vacío una y otra vez, pero no se cansan de hacerlo. Los nuevos nacimientos. El agua también viene acompañada por la idea de un nuevo nacimiento, pues prepara el cuerpo para la actividad del espíritu. Una idea central a muchos credos
tanto en el antiguo Egipto como en el judaísmo contemporáneo o en el mismo cristianismo. Los orígenes del agua siempre han tenido un carácter mágico, pues provenía de lugares desconocidos, lo que conformaron leyendas con sus poderes curativos. No son solo leyendas primitivas, pues los peregrinos a la Meca se traen un frasquito de agua, como hacen los peregrinos a Lourdes o como lo hacen los peregrinos al Ganges en la India. Este último viaje, este último líquido a la India, en el Ganges, representa a la diosa Ganga, que permite la comunicación entre el cielo y la tierra, también simbolizada en los otros muchos ríos que recorren la India. Reconozco que yo no creo en estas fuentes milagrosas, pero que sí comprendo que la trascendencia planea sobre la curación de los enfermos en Lourdes o sobre Benares, que es donde yo estoy viendo, ¿no? Esa orilla del río, en Benares, del río Ganges. Bueno, ahí veía yo a Dios, la trascendencia que planeaba sobre esa multitud. En el cristianismo, el bautismo es la integración de los seguidores de Jesucristo en una comunidad. Y en su liturgia se menciona el agua portadora de esperanza, pero también se habla de las fuerzas del mal. Pues la vida de todo ser humano, como decía antes, se balancea entre el bien y el mal, entre el individualismo y la pertenencia a una comunidad. De aquí que los ritos de paso de muchas religiones estén bendecidos por el agua. No solo el rito inicial, sino también muchos ritos a lo largo del camino, pues el agua lleva en sus genes bien marcada la idea de bondad y limpieza, y de aquí solo hay un paso a considerarla como un nuevo renacimiento, ya que cuando nos sumergimos en ella, el cuerpo queda tan limpio como a la hora de nacer. Es un renacimiento, es un retorno al estado primitivo, de pureza, en el que nacimos, pues lava la vida vieja y reduce y nos renace a una nueva. La respuesta de Jesús a Nicodemo viene por aquí. Nicodemo le cuestionaba cómo podía volver a nacer de nuevo. Y Jesús le contestó: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de lo que te digo, puedes nacer de nuevo. Un texto muy esperanzador, pues no mira al pasado, sino que nos proyecta al futuro y nos permite bailarle a la vida gozosa, con toda la creación. Gozar de nuestra existencia en la tierra y hacer que entren en la fiesta los tristes, los enfermos, los ancianos y todos los que lo están pasando mal, olvidando nuestras faltas anteriores que han quedado larvadas. Esta actitud es la que nos hace nacer todos los días de nuevo, todas las horas del día, y nos hace preguntarnos si alguna vez hemos tenido esta idea en la mente. Y pasamos de nuevo a otra visión simbólica sobre la vida que llamo el río de nuestra vida. Nosotros conocemos e imaginamos la frase de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay otro verso que elude a esa misma vida, pero la ve discurriendo por un río. Nuestras vidas son los ríos que van a la mar, que es el morir. Unas coplas que escribió Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y no es lo mismo pensar la vida como un camino que como un río, por el que hay que navegar, ya que el camino permite atajos y desviaciones, mientras que el río, el cauce del río, está de antemano programado. Nos permite navegar corriente arriba, aunque muchos locos lo intentan. El río en nuestra vida no nace de golpe, sino por el añadido de las aguas que se le van añadiendo. Y vienen por distintos caminos. Empecemos por las gotas. Pues como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Un texto que incide en la necesidad de colaboración, pues un grano no hace granero, sino que ayuda al compañero. Las gotas que caen rítmica y pausadamente suponen un maravilloso ejemplo de espiritualidad, pues colocan ante nuestros ojos la posibilidad de que, a pesar de nuestra debilidad, podamos emprender cosas que en principio nos superan. Es el esfuerzo diario el que nos llevará a buen puerto. Lo vemos con nuestros propios ojos, cuando
debajo de las fuentes hay una roca, en principio lisa, pero acaba siendo nadada por el agua. Aquí hay un tema muy curioso, y es que las gotas no siempre están destinadas a ir el mismo camino, pues algunas se evaporan y vuelven al cielo, que es el lugar más valorado del simbolismo especial. Otras desaparecen adentrándose en el interior de la tierra, formando parte de las grandes lagunas que yacen en el subsuelo, durmientes. En muchos credos la santidad se alcanza subiendo escalones hasta llegar al cielo, ya que en la escala general de valores el cielo es más importante, subir es más importante que bajar. Pero muchos místicos, muchas mujeres, hablan de un camino alternativo e inverso, que lleva a la interioridad de la persona donde se encuentran con Dios. Esta senda tiene muchas ventajas, pues permite no valerse de las manos, pero tiene un inconveniente, y es que en el descenso va acompañado de la oscuridad. El subsuelo tiene mala prensa, y por lo tanto las aguas que yacen dormidas en su seno, bajo tierra, también son poco consideradas. Sin embargo, ese lago tenebroso durmiente en el seno de la tierra, muchos poetas lo describen calentando a los seres humanos, de forma que el agua y el calor forman un conjunto que todos deseamos. También estas aguas profundas nos permiten hacer conciencia de nuestra intimidad, pues en ellas se puede ver el fondo inmóvil y la situación de tu alma que te cuesta o te resistes a contemplar. No nos gusta meternos aquí abajo, no nos gusta vernos como somos. Y además estas aguas nos permiten ver lo que han producido sus raíces, que están bajo tierra, humildes y escondidas, a las que nadie agradece los hechos que han realizado, árboles y frutos que han producido. Son recuerdos de antaño que hemos guardado en el subconsciente, pero que debemos recuperar en los momentos de tristeza para darnos vida, pensando en nuestras buenas obras que todos hemos hecho. Hasta ahora hemos hablado de las gotas de lluvia, pero también merecen una reflexión las del llanto, cargadas de tristeza o de alegría, pues reflejan nuestro mundo interior. Los dolores de parto se han convertido en sinónimo de sufrimiento. Pablo, en la Epístola a los Gálatas, nos abre a la idea de que él estaba dando a luz a Cristo en los hombres, para generar hijos, tanto biológicos como espirituales. Pero no nos podemos dejar de pensar que cuando la criatura yace en manos de su madre, el llanto, ese llanto inicial, se produce en la mujer de gozo. Pero gota a gota no se producirían los ríos, que han dado pie a imaginar la vida de los seres humanos, y otras fuentes de agua son necesarias. La lluvia es el principal aporte de agua sobre la tierra. En consecuencia, se considera que llora sobre la tierra la lluvia. Llora de melancolía, como el agua madre de la pena universal. Hay muchas lluvias, pero quiero empezar por la lluvia tranquila, serena y lánguida, que se derrama como lágrimas, poco a poco, con miedo a hacer daño. Es una lluvia franciscana que aman todas las criaturas del planeta y que podemos comparar con nuestro mundo, como nuestro mundo espiritual. Pues hay momentos en los que nos vemos envueltos por unas nubes que no nos dejan ver el sol y que no valoramos como una lluvia que empapa de gracia nuestra vida espiritual. Decía Tagore que las nubes flotaban sobre su vida para agregar color a su puesta de sol. Una frase que es fácil decir, pero no tan fácil sentir cuando nuestra vida se ve rodeada de nubes o de nieblas que nos nublan el ánimo. La vida espiritual puede ser muy monótona. Todos los días del año son iguales, uno tras otro. Y los distintos credos tratan de cortar ese tedio con diferentes fiestas. Pretendían cortar la languidez del alma, incapaz de encontrar novedad en lo de siempre. Y consecuencia, fíjense, terminaban con un sentimiento de fraternidad que se materializaba en una comida en común. Lo más curioso del tema es que dicen los expertos culinarios modernos, en que la cocina la gran cocina empezó en los conventos. Pues querían agradecer a sus beneficiarios, a sus
las personas que les ayudaban, con grandes cenas o con grandes comidas. Y es muy curioso, porque los hombres son famosos, los conventos de hombres, por la fabricación de licores y las monjas por la fabricación de dulces, que aún hoy en día perseveran o perduran. Es aquí donde el agua de las tormentas nos puede servir de referente para cambiar la rutina de nuestra alma. Pues conocí un dicho que tras la tormenta viene el sol. Esa agua que empezó pacífica y franciscanas hizo de pronto un baile con una furia desmedida, acompañada de fuertes vientos. Es una tormenta que pretende que toda la creación baile con ella, y lo consigue, pues los árboles se doblan a su paso, los tejados crujen y los paraguas salen volando. Es una lluvia que nos empapa, nos irrita y nos enfría. Pero puede no ser algo externo, pues con frecuencia se genera en nuestro interior, cuando somos incapaces de generar esperanza, de sentir calor, amistad o de ver el sol y las estrellas. Pero eso sí, tras la tormenta aparecen en la playa, como en la memoria, todo tipo de objetos que el mar o el subconsciente se habían tragado y que de repente emergen y nos traen cosas a la memoria de tiempos pasados. Todos ellos, aunque estén deteriorados, con un poco de imaginación, tienen la posibilidad de despertar nuestro ánimo para empezar de nuevo, apoyándonos en esa vida anterior que ahora descubrimos. En este aspecto, no podemos olvidar el arco iris que sucede a la lluvia. Este árbol luminoso que aparece en el cielo y también en tu alma, pero si eres capaz de verlo. Debes de ser consciente de que nunca lo verás si tu mirada se dirige hacia el suelo o si no estás dispuesto a creer en la esperanza. Pero tenemos que estar prestos, porque los arcoíris de nuestra vida son efímeros, no duran eternamente. Y esto es para recabar nuestra atención, pues como las metáforas que se han utilizado mucho ya no se ven, dejan de sorprendernos. Un ejemplo palpable de esto que digo es que cuando viajamos visitamos los museos de otras ciudades, pero nunca el nuestro, porque está ahí y ya tendremos tiempo de visitarlos, aunque no los visitemos jamás. Un día, la lluvia, un día de frío, la lluvia se convierte en nieve. Al principio blanca y virgen, pero también helada, y cuando se deshiela adquiere un color grisáceo que ensucia las ciudades. Qué mejor símbolo para hablar del alma del niño inocente, que a medida que pasan los años va perdiendo esa frescura inicial. Pero también el hielo, como la escarcha, nos sirve para hablar del enfriamiento de nuestra vida espiritual, cuando no encontramos a Dios, o lo que es peor, dejamos de buscarlo, porque hemos perdido el interés. Los distintos aportes que hacen aumentar nuestro río. De la misma manera que vamos sumando años de edad, el río de nuestra vida va recibiendo aguas de distintos lugares. Los ríos empiezan de un pequeño manantial que brota de una roca, trayendo el agua de una montaña, cercana o incluso lejana. Es el agua del deshielo, de la blanca y pura nieve que con la llegada del verano se ha derretido. Ese agua que nace, con frecuencia ha hecho un largo viaje bajo tierra y de pronto emerge en la superficie, abriendo la incógnita de su origen. Unas veces, al paso de nuestro río, vemos fuentes que de forma callada o ruidosa nos advierten de su existencia. Podemos describir en esas fuentes muchos sentimientos del ser humano. Gimen, lloran, suspiran, cantan, ríen y mueren. La muerte se produce cuando el caño deja de brotar. Pero hay que reconocer que las fuentes sacian nuestra sed del cuerpo y del espíritu. Cuando manan con abundancia nos hacen gozar de la vida, pero otras veces escuchamos su caño como efusión de llanto, remedando nuestras lágrimas interiores. En muchas culturas, cuando el agua de estas fuentes se secan, se bañan en ellas jóvenes vírgenes para devolverles vida. Muchos poetas consideran que la alegría que nos comunica el agua es efímera, pues no pasa mucho tiempo sin que dejemos de escuchar su ruido. Cuando dejan de dar agua, también amenazan la vida del entorno, algo que no es infrecuente, pues las fuentes, una y otra vez. ¿Qué pasa cuando se nos secan de repente, sin saber cómo ni por qué? Todos nos podemos preguntar qué pudo pasar aguas arriba para que se taponara la vida de
esas vidas, esas fuentes de agua que alimentaban nuestra vida espiritual. Y es entonces cuando sentimos la necesidad de encontrar un pozo o un oasis que renueve el agua de nuestras vidas. Saint-Exupéry decía que lo más bello del desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. Esa es la parte buena del desierto, mientras que la mala es que nos cansamos de buscar los oasis. A diferencia del camino, como decía antes, el río tiene un curso marcado. Y siempre es mejor dejarse llevar por la corriente que tratar de nadar en contra. El pequeño riachuelo de la vida espiritual, si no muere, crece impulsado por otras aguas que se le van sumando. Cada uno de nosotros puede pensar en las aguas que nos han ido sumando a lo largo de nuestra vida. En general, los españoles, le debemos el inicio de nuestra vida espiritual a nuestros padres, colegios, parroquias. Estoy hablando de los tiempos de mi infancia, que eran otros. Hoy ya esto no se produce. Estas creencias iniciales que recibimos en estos primeros años perduran en la hondura de nuestro ser y nos ayudan a navegar por el río de nuestra vida. Y contrariamente a lo que puede parecer, cuando frecuentamos personas que no piensan como nosotros, esta confianza inicial nos ayuda a afianzar esas creencias básicas que mantenemos. Lo que nos permite navegar por la vida sin muchas creencias inmutables, pero luchando por conservar las básicas, sean de la religión que sea. El río que fluye. De joven somos esponjas abiertas a recibir toda el agua, venga de donde venga. Pues aunque a veces está contaminada, no lo sabes o no te importa. El agua de nuestro río recibe con deseo la sal, se impregna de todos los colores y de todos los olores. Por eso se presta a toda clase de sueños espirituales. En un momento de nuestra vida nos independizamos y bajamos alegremente por el curso de la corriente. Una corriente que nos mece, como nuestra madre, ya que con nuestra pequeña nave hemos reconquistado la cuna inicial. Al principio nuestro río es cristalino y alfombra las riberas de un verde intenso. Los árboles se inclinan a su paso, las ramas son mecidas por el viento, los pájaros cantan, los niños se bañan en sus aguas. Todas las imágenes reflejan un cuadro de paz y de alegría. Todo lo que vemos nos llena de ilusión. Es el candor del converso, que dicen los expertos, cada vez es más breve. Este bienestar espiritual solo se rompe donde llegan las sombras de la noche, que penetran en el agua y la convierten en un líquido oscuro, como de tinta china, que producen miedo, pues la oscuridad representa el caos original. Pero cuando llega la mañana, los fantasmas de la oscuridad desaparecen y nos vuelve la claridad y la luz, un elemento indispensable para vivir con alegría. La vida espiritual no solo acecha la noche, sino que también aparecen cascadas que nos anuncian con su ruido infernal su llegada cuando ya no hay posibilidad de marcha atrás. Nuestro barquito, nuestra vida se mueve como una peonza y hay que aguzar todos los sentidos para guardar el equilibrio y no zozobrar. Todas las personas hemos pasado por momentos semejantes que unos han sabido afrontar mejor que otros. Las catástrofes familiares, económicas o la pérdida de fe, están en el origen de estas cataratas, que desgraciadamente son frecuentes en nuestra vida. Y la imagen de los que zozobraron la vemos en la orilla, donde se alzan viejas ruinas que no albergan vida alguna, que simbolizan el fin de nuestra trayectoria espiritual. Pero si miramos intensamente en medio de esta nada, también encontramos pequeños brotes verdes que abrigan la esperanza de que algún día se produzca un cambio de rumbo. Pasado el susto de la cascada, nos encontramos con una laguna pacífica. Son momentos para dedicar nuestra vida espiritual en exclusiva y agradecer no haber muerto en la cascada, que nos arrastró con su agua para empezar un viaje con ímpetu renovado. La vida espiritual puede ser egoísta y creer que la santidad es algo que me concierne. Y cuando vemos y no veíamos el dolor, cuando navegábamos el río no veíamos el dolor en las orillas. Y cuando lo vemos nos encontramos niños famélicos, viviendas inhumanas, mujeres vendiendo su cuerpo. Entonces comprendemos que hemos de bajarnos de nuestro placentero viaje espiritual para ponernos al servicio de estos hermanos nuestros que lo están pasando mal. Sin avisar,
nuestro río fue creciendo, junto con otros torrentes que bajaban de la tormenta, y destrozó todo a su paso. Hacía años que no habíamos limpiado su cauce, con lo cual el agua añadido la hizo desbordarse y perdimos la pureza de sus aguas, que para muchos poetas es un pecado original. Oímos a Hesiodo decir: no orinéis nunca en las orillas de los ríos que descienden hacia el mar, ni hacernos su nacimiento, pues el agua pura y cristalina se pierde por la polución, lo que es un acto sacrílego, un ataque contra la madre naturaleza. No escuchamos los consejos. Nuestro río destrozó puentes, caminos, calles, casas, personas. Les arrastró hacia el mar como si fueran piedras pequeñas. No fuimos conscientes del daño que hacíamos con nuestra irresponsabilidad. No tenemos disculpas posibles, pues ese río se llenó con su limo y arrasó campos y pueblos. Somos nosotros, con aguas cristalinas al inicio de nuestra vida, tierno y bondadoso, pero sucio y contaminado según pasaron los años. Nos queda la posibilidad de retroceder a ser el río de nuestra juventud, después de ayudar a la limpieza de los destrozos que hemos causado. En el budismo se piensa que la flor de loto nace en el cieno, lo que para nosotros supone pasar por un proceso de conversión, que volverá a ser un cauce de aguas transparentes, donde juegan los niños, se nutren los prados y las sementeras. Como decía la poesía de Michelet, el agua es una leche prodigiosa, un alimento templado, que alimenta las orillas de los ríos, inflando sus senos, para que puedan nutrir a todas las criaturas que le llegan a ella. Podemos preguntarnos, ¿el agua de nuestro río es esa leche prodigiosa de la que hablaba Michelet? Nuestro río termina en el mar. En un momento dado de nuestra vida podemos ver el mar, donde desembocará nuestro río. En principio sucede con el paso de los años, pero a la vista del mar se puede apelantar, pues la vida de muchos jóvenes desaparece antes de llegar a la ancianidad. Las primeras indicaciones de la proximidad marina son el vuelo de las gaviotas, que hacen círculos sobre nuestra nave, los barcos con motores potentes que remontan la corriente, y el agua del río, que adquiere un color y un olor distinto, porque se ha salinizado con el contacto marino. Es muy distinto el viaje fluvial que uno marítimo, ya que el primero es más lineal y estructurado, mientras que el mar queda más abierto a la improvisación, al cambio de paisajes y de situaciones. Decía Neruda que necesitaba el mar porque le enseñaba en la Universidad del Oleaje. Y podemos preguntarnos a nosotros qué nos enseñan esas olas que rompen impetuosas sobre las rocas o que mueren dulcemente en las playas. Con el mar en calma podemos contemplar dos grandes infinitos, el agua y el cielo, que se abrazan y por la noche nos saludan, la luna y las estrellas. Todo es perfecto y nos resulta muy fácil relacionarnos con la divinidad, alabando a Dios sobre todo. ¿Cuál sea el nombre que le demos? Pues nos extasiamos hasta la belleza de la creación. Pero también, cuando te alejas de la costa, sientes tu pequeñez, porque te ves rodeado de agua por delante, por detrás y por los lados de la embarcación. Una experiencia que nos remite, por comparación, con la inmensidad que se presenta ante nuestros ojos, con nuestra absoluta insignificancia, y nos cuestionamos, ¿se acordará Dios de mi persona? El pensamiento sobre los millones de seres humanos que han existido a lo largo de los siglos acrecienta nuestras dudas. ¿Quién soy yo? Nos ponemos a pensar en nuestra persona, en la insignificancia de nuestro ser, dentro de aquella inmensa masa de agua y del cosmos en general. En el mar también se pueden desatar grandes tormentas y no hay lugar donde guarecerse. Las olas rugen, se encrespan, la embarcación tiembla y el navegante siente miedo, sin poder hacer nada, viendo que se puede acercar la muerte. Con frecuencia, esa tempestad se genera en nuestro interior, pues nuestro cuerpo se rompe cuando recibimos el diagnóstico de una grave enfermedad o el de un familiar querido. Entonces, nuestra barca sube y baja, llevada por las olas, lo que provoca en nosotros la pérdida del sentido de la orientación. Hace falta mucha profundidad espiritual para ver que Dios es un pasajero más en nuestra embarcación, pues la fe conlleva la certeza de su presencia. Muchas personas que no cuentan con esta fuerte creencia desean morir. Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta, describió este sentimiento con unos versos que transcribo. Olas gigantes que rompéis bramando, las playas desiertas y remotas, envueltos entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Para los antiguos israelitas, el mar era el domicilio de las fuerzas del mal, que se desataban contra los hombres, con lo que era un elemento temido.
en el lado opuesto, decía Madame Bonaparte que el mar es para los seres humanos uno de los mayores símbolos maternos que con su canto fascina a los hombres en la búsqueda de su madre. Los nutrió y los amó. Otros amores llegarán más tarde en nuestra vida, pero nunca olvidaremos ese primer sentimiento, pues la cronología del corazón es indestructible. A estas últimas imágenes me acojo para terminar mis palabras, con la conciencia de que nuestras personas se diluirán como pequeñas olas en esta inmensa masa de agua que se llama el mar. Una de mis primeras palabras al puesto del mar decía que se traga todas las aguas que le llegan y que simboliza el gran útero del que todo sale y al que todo vuelve. Pues la vida empieza en el útero materno y termina también en él, los brazos abiertos de una madre que espera siempre el retorno de sus hijos al hogar. Al fin y al cabo, el río y la ola son el mar. Muchas gracias.